Me llamo Francisca, tengo 21 años, soy egresada de animación digital y ahora estoy en primer año de diseño de vestuario. Conocí el Lolita el 2006 más o menos, por internet. Y me gustó como su estética y lo conocí principalmente por el tema de como en ese tiempo estaba como el boom de los japoneses y de las modas orientales. Y me gustó mucho cómo se veía, me gustó harto la forma y como el atractivo visual que se le podía dar como a la figura en general. Cuando empecé a usarlo me gustaba harto el sweet, pero no tan rosado, sino que me gustaba más el tema de como de los dulces y como el tema de la cintita y todas esas cosas. Pero como que nunca me gustó el tema de que fuera tan rosado, sino que me gustaba más como el tema de mezclarlo con algunos otros colores más oscuros como el negro o el café. Y me gustaba harto el tema de que existía, en ese tiempo cuando yo lo conocí, leí mucho sobre que existía el casual Lolita, porque a mí me gustaba usarlo como en mi vida diaria. ¿Tuviste algún problema por ser Lolita todos los días? Al principio sí, porque como en ese tiempo era como súper, como no común, y tenía principalmente problemas como con la gente como en la calle. Como que en ese tiempo también era como súper impactante y como que la gente como que igual me miraba feo o me decía cosas. Pero con el tiempo eso fue como, igual como que fue cambiando porque después empezó como a hacerse como más común ver como gente que no solo usaba como estilo oriental, sino diferentes estilos. Entonces la gente empezó como a asumir que ya había como una mentalidad más abierta y ya en el fondo igual sentí que yo pasé a ser como parte de lo cotidiano, como yo siempre usaba Lolita en casi todas las partes en las que iba, ya la gente asumía que yo era así, entonces no, con el tiempo todo se empezó como a normalizar. ¿Cómo ves tú la influencia de Lolita en las carreras artísticas que estudiaste y que estás ahora en curso? Yo igual trato de no relacionarlo mucho, porque pienso que Lolita para mí igual es algo muy personal. No trato como de reflejar que yo soy Lolita en los trabajos que hago, en las cosas que he hecho durante mis dos carreras, porque de partida, primero en animación, eh, no sentía, o sea, no es que no sintiera que Lolita podía ser representado en alguna animación en algo que yo haya hecho, pero no sentía que en realidad, en el fondo, al menos para mí, no sentía la necesidad de mostrarle al mundo que yo soy Lolita y estoy haciendo algo relacionado con el Lolita de manera directa, ¿cachai? Me gustaba más en el fondo de expresarme lo que yo sentía y que para, por ejemplo, mis trabajos en animación o las cosas que he podido desarrollar como un proyecto de título, se mostrara algo que yo quería hacer y que no se viera como de una forma forzado a mí misma a reflejarme a mí como de forma súper visual y súper autorreferente. Y en diseño ahora también como que trato de no como guiarme por ejemplo, como la silueta básica de Lolita o la silueta súper representativa que tiene una Lolita, porque no... Al menos para mí encuentro que tampoco estoy como diseñando algo nuevo, sino que estoy basándome en lo que yo ya sé.